Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube. Hoy tenemos un tema que, la verdad, me tiene vibrando de pura emoción. Vamos a sumergirnos en algo que ha capturado la atención de muchísimas personas, y es que, honestamente, ¿quién no ha sentido esa chispa especial cuando dos personas parecen brillar juntas en la pantalla, o incluso fuera de ella? Hoy vamos a hablar de Kanyaman y esa conexión tan especial que ha generado, una conexión que muchos sentimos que es, sin más, un auténtico regalo. Y para que no se pierdan ninguno de estos momentos de pura magia, les invito desde ya a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, así estarán al tanto de todo lo que compartimos por aquí. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Siempre buscamos esas historias, esos encuentros que nos dejan con una sonrisa tonta en la cara, esas sensaciones que nos hacen creer un poquito más en la magia de la vida y de las conexiones humanas. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, de Kanyaman, ese actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, sí, con esa energía particular que irradia. Pero lo que hoy nos convoca, lo que realmente nos tiene aquí reunidos con una mezcla de expectación y cariño, es la forma en que su presencia, su historia, su vida, se entrelaza con algo que para muchos de nosotros se ha sentido como un regalo inesperado, esa vivencia que él mismo ha descrito como mi vida con Demet. Y aquí es donde empieza lo intrigante, ¿no creen? Porque cuando hablamos de la vida de una figura pública, tendemos a pensar en alfombras rojas, en rodajes, en entrevistas. Pero Kanyaman, de una manera muy particular, ha abierto una ventana a una dimensión más personal, una que, aunque rodeada de su fama, se siente genuina y, repito, como un obsequio para quienes lo seguimos y admiramos. Cuando él mismo utiliza palabras como regalo para describir algo relacionado con su vida, y lo conecta con Demet Özdemir, la chispa se enciende aún más. ¿Qué es exactamente lo que él considera un regalo? ¿Es la experiencia compartida, el aprendizaje, el crecimiento mutuo, o tal vez la simple y pura alegría de vivir un momento significativo? Vamos a desgranar esto un poco porque creo que ahí reside la clave de por qué esta conexión ha resonado tanto. Kanyaman es un actor que, sin duda, ha sabido conectar con el público. Su paso por series como Erkencicus fue un fenómeno. La química que irradiaba con Demet Özdemir en esa producción fue tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la pantalla. Se convirtió en un tema de conversación constante en el sueño de muchos fans. Y es precisamente esa química, esa conexión, lo que alimentó la especulación y, más tarde, la confirmación de una relación. Pero aquí va el truco y es lo que hace que el concepto de regalo sea tan poderoso. A menudo cuando vemos a actores interactuar, o cuando se rumorea sobre sus vidas privadas, tendemos a verlo desde fuera, como espectadores. Nos gusta imaginar, fantasear, pero rara vez tenemos una visión tan directa de cómo esa experiencia personal se vive y se valora por ellos mismos. Y cuando Kanyaman, un hombre en el ojo del huracán mediático, habla de su vida con Demet como un regalo, nos está invitando a una perspectiva diferente. Piensen en esto, en el mundo del espectáculo donde todo es tan efímero, tan sujeto a la opinión pública, donde la presión es constante, encontrar algo que sea verdaderamente valioso, algo que se sienta como un obsequio, es algo significativo. Y para Kan parece que esa vivencia, ese periodo, esa conexión con Demet, tuvo ese carácter. No fue simplemente un capítulo más en su carrera o en su vida. Fue algo que él percibió como enriquecedor, como un aporte positivo, como algo que le aportó valor y alegría. Imaginen la cantidad de proyectos, de personas, de situaciones por las que un actor de su calibre pasa. Sin embargo, la forma en que él elige describir esta experiencia en particular, como un regalo, sugiere que hubo una calidad especial en ella. Quizás se trate de la oportunidad de haber compartido un momento crucial de sus vidas juntos, de haber crecido profesional y personalmente, de haber encontrado un apoyo mutuo en medio de la vorágine del éxito. O tal vez sea la simple belleza de una conexión humana genuina, que se siente como un tesoro en un mundo donde las relaciones a menudo parecen superficiales. Y aquí entra la parte más íntima y a la vez más universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado algo que sentimos como un regalo. Puede ser una amistad inesperada, un consejo sabio en el momento justo, un amor que nos transforma, o incluso la simple alegría de un momento de paz y felicidad. Kanyaman, al usar esta palabra, nos está conectando con esa emoción, con esa apreciación profunda por lo que es valioso y significativo en la vida, independientemente de la fama o el éxito. Además, la mención de Demet Özdemir no es casual. Ella, también una act.
Reed, talentosa y admirada, formó parte de esa vivencia. Su química en pantalla fue legendaria, y esa conexión, al parecer, tuvo un eco en su vida real. Cuando se menciona su nombre junto a la idea de un regalo, nos invita a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones, sobre cómo dos personas pueden enriquecerse mutuamente, sobre cómo las experiencias compartidas pueden convertirse en recuerdos preciosos. Es fácil caer en la tentación de especular sobre los detalles más íntimos de sus vidas. Sin embargo, lo que Kanyaman nos ofrece con esa frase es una ventana a su percepción, a su gratitud. Es una forma de decir: esto fue importante para mí, esto me aportó algo valioso, y lo aprecio profundamente. Y esa apreciación, esa vulnerabilidad, es lo que, creo yo, resuena tanto con el público. Nos recuerda que detrás de las estrellas de cine, hay seres humanos con emociones, con experiencias, con la capacidad de sentir y valorar la vida de maneras muy profundas. Pensemos en el contexto. Kanyaman ha vivido un ascenso meteórico. Ha pasado de ser un actor conocido en Turquía a ser una estrella global. En medio de esa vorágine, la capacidad de encontrar y valorar momentos o personas que se sientan como un regalo es un indicador de madurez, de perspectiva. Es la capacidad de no dejarse llevar solo por el brillo externo, sino de reconocer el valor intrínseco de las experiencias y las conexiones. Y para nosotros, sus seguidores, es como si nos estuviera compartiendo un pedacito de esa sabiduría. Nos está diciendo que en la búsqueda de la felicidad y la plenitud, no todos son logros y éxitos profesionales. A veces los mayores regalos son las personas que se cruzan en nuestro camino, las lecciones que aprendemos juntos, los momentos de conexión auténtica que nos nutren el alma. La frase "mi vida con Demet es un regalo para mí" también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, incluso aquellas que son públicas. Aunque estemos acostumbrados a ver a las parejas de celebridades bajo los focos, su experiencia personal es suya. Y cuando uno de ellos decide compartir esa experiencia con palabras tan cargadas de significado, nos da la oportunidad de entender que incluso en el mundo del espectáculo, las conexiones humanas genuinas son lo que perdura y lo que se valora. Además, no podemos olvidar el impacto cultural. Las series turcas han ganado una popularidad increíble, y la pareja Kanyaman y Demet Özdemir se convirtió en un icono para muchos. Verlos ahora, escuchar a Kan hablar de su vida con ella como un regalo, cierra un ciclo de una manera muy hermosa. Es como si esa magia que vimos en pantalla tuviera un eco, una resonancia, en la vida real de una manera que él considera profundamente valiosa. Y es precisamente esa apreciación lo que creo que debemos destacar. No se trata solo de la relación en sí, sino de la forma en que Kanyaman la procesa y la comunica. Al llamarla un regalo, está poniendo en valor la experiencia, el aprendizaje, el crecimiento que pudo haber obtenido de ella. Está reconociendo que hubo algo especial, algo que trascendió lo ordinario. Así que cuando escuchamos o leemos esas palabras, no deberíamos tomarlas a la ligera. Deberíamos verlas como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que consideramos regalos, sobre los momentos que nos han marcado de manera positiva. Deberíamos entender que el éxito y la fama son solo una parte de la ecuación. La verdadera riqueza reside en las conexiones humanas, en la gratitud, en la capacidad de apreciar los momentos que nos hacen sentir vivos y completos. Y para aquellos de ustedes que han sido testigos de la trayectoria de Kanyaman, que han disfrutado de su trabajo, que han sentido esa conexión especial que él irradia, esta frase es como un guiño, una confirmación de que hay algo más profundo y significativo en su vida de lo que a veces podemos percibir desde fuera. Es la humanización de una estrella, la muestra de que la gratitud y la apreciación por las experiencias significativas son universales. En resumen, mis queridos amigos, la conexión de Kanyaman con Demet Özdemir, y la forma en que él describe esa vivencia como un regalo, va más allá de un simple romance público. Es una declaración de apreciación, un reconocimiento del valor de las experiencias compartidas y de las personas que enriquecen nuestras vidas. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de valorar lo que tenemos, de reconocer los regalos que la vida nos ofrece y de cultivar esas conexiones que realmente nos nutren. Así que espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué significa para ustedes la palabra regalo en el contexto de las relaciones? ¿Qué parejas de la ficción o de la vida real les han transmitido esa sensación de conexión especial? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de hoy, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos ustedes.